Bienvenidos a TCI, Templo Calvario Internacional en línea, donde somos llamados a hacer la expresión de la gracia y el amor de Dios. Estamos contentos de que nos acompañes en este día. Dios tiene buenos planes para ti y estamos seguros de que su palabra hablará a tu corazón a través del mensaje de hoy. Confiamos que este sea un tiempo de mucha bendición para ti. Si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, hazlo hoy y activa la campanita para que no te pierdas nuestro servicio cada semana. Tus likes nos ayudan a tener mayor presencia en los medios. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Le doy gracias al Señor por una vez más traer su palabra en este día. Amén. Aleluya. Sonríe, que Cristo le ama, como dice. Amén. Bueno, en este día vamos a orar antes de empezar. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias, Señor, nuevamente por el privilegio, Señor, de poder estar aquí, primeramente en tu casa, Señor. Y luego, Padre, por el privilegio de poder traer tu palabra. Te pido, Señor, que seas pasando un carbón encendido por mi boca y que no sea yo, sino sea tu Espíritu Santo a través de mí. Padre, en ese momento ponemos todo, Señor, a tus pies. Bendito Dios, y que seas tú hablándonos, Señor Jesús, pero sobre todo que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos estoy y estamos, Señor. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea al Señor. Bueno, el tema en esta tarde, o ya en este día, ¿verdad? Es el propósito de Dios para el creyente. Ese es el tema, el propósito de Dios para el creyente. Y el versículo que vamos a tomar es Proverbios 4:23. Y nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana vida. Aleluya. Entonces, antes de empezar, quisiera compartirles una metáfora que es sobre el pozo y el guardián. Bueno, se dice que en un antiguo pueblo, la única fuente de agua potable era un pozo en la plaza principal. La vida de la comunidad dependía de la pureza de esa agua. Si se contaminaba, el pueblo enfermaba, pero si se mantenía limpia, la vida florecía. Y por eso había un guardián. Y ese guardián tenía un trabajo, y ese trabajo era solamente vigilar que no cayera nada dentro de ese pozo. Ahí lo tenemos en esa imagen. Y así mismo es el corazón. El corazón es exactamente como ese pozo. No es solo un músculo que bombea sangre. En el pensamiento bíblico, el corazón representa el centro de la personalidad, la sede de los pensamientos, las emociones, las decisiones y las palabras. Y si dejamos entrar como la amargura, el orgullo o las influencias malas, toda su vida se contamina. Por eso, si la guardas con celo, de él fluirá vida bendecida. Y muchos están confundidos pensando que el propósito de Dios es simplemente el éxito financiero o un título o una vida sin problemas. Pero el propósito eterno de Dios es mucho más profundo. Y nos vamos a ir a Efesios 2:10. Efesios 2:10, donde nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la palabra hechuras en el griego original es poema, de donde viene nuestra palabra poema. Y se referiría a una escultura, a una pintura, a una obra creada por un artesano. Eso quiere decir que no somos un producto en serie ni un accidente. Somos una obra hecha por la mano de ese artesano celestial que es su Padre eterno. Aleluya. Pero Dios no nos ha diseñado para
tenernos, ¿verdad? O exhibirnos, sino con una función. Fuimos creados para buenas obras que Él ya preparó en nuestro día a día. Somos su obra maestra, diseñados ¿para qué? Para reflejar su gloria, vivir en santidad y extender su reino. Y para que ese propósito de Dios se manifieste en el exterior, primero se debe guardar el terreno interior. Amén. Por eso el rey Salomón nos recomienda: guarda tu corazón. La palabra hebrea traducida como guardar es naxar, y no es un cuidado pasivo, es un término de lenguaje militar que significa levantar una guardia armada y colocar centinelas alrededor de una fortaleza. Mis hermanos, nadie pone guardias en un lugar vacío o sin valor, sino que pone guardias donde hay un tesoro que el enemigo desea robar. Y esto nos recuerda la protección que tenía Job. ¿Se recuerdan? El propio enemigo tuvo que admitir ante el Señor que no podía tocarlo fácilmente, porque Dios mismo lo había rodeado con un cerco. Existe ese cerco para la vida del creyente. Sin embargo, mis hermanos, no basta con la protección divina externa. Nosotros debemos mantener levantada esa guardia interna. El profeta Jeremías advierte por qué esta vigilancia privada es indispensable. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestros sentimientos no siempre son de fiar. Si nos guiamos por la emoción, por lo que creemos, caeremos. Por eso, tomando la vida de David, un varón conforme al corazón de Dios, Hechos 13:22 nos dice: y quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Notemos algo: David falló, sí, es verdad, pero él reconoció su falta y se humilló ante el Señor. Amén. Y hoy analizaremos 3 funciones para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. La primera es cuidar la postura del corazón en lo secreto. Y ahí nos vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel 16:7. Aleluya. Primera de Samuel 16:7 nos dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Dios mira el corazón. Dios envió al profeta Samuel a ungir al nuevo rey de Israel a la casa de Isaí. Y para no despertar sospechas del rey Saúl, Samuel invitó a la familia a un sacrificio. Isaí presentó a sus hijos mayores, hombres fuertes, altos, de gran presencia. Pero ni siquiera se acordaron de llamar a David, el menor. Lo dejaron en el campo cuidando al rebaño. Su propia familia de David, ¿verdad? Ellos creían que no era apto. Sin embargo, mientras nadie veía a David, a él le apasionaba adorar y exaltar a Dios. Mientras cuidaba esas ovejitas, él le gustaba exaltar su nombre. Él cuidaba esas ovejas con una absoluta fidelidad.
Samuel casi se equivoca al ver al hermano mayor, a Eliab, el mayor, pensando que él era el ungido por su alta estatura. Y tal vez él se confundió, porque Saúl era un hombre muy, muy alto también y muy apuesto. Entonces, por eso él creyó eso. Pero Dios le dijo que el hombre juzga por las apariencias, pero el Señor examina el corazón. Ninguno de los hermanos mayores fue escogido. La unción estaba reservada para ese joven, para David. Amén. Y note que David tenía muchos motivos de sobra por haberse llenado de amargura, de resentimiento, de victimismo, de rebelión hacia sus padres, hacia sus hermanos, debido por ese rechazo. Sin embargo, mantuvo un corazón limpio, un corazón puro. Dios lo estaba formando, Dios lo estaba entrenando ahí en ese secreto, sin que él se diera cuenta. El cuidar a las ovejas era solo un símbolo de lo que más tarde haría, que sería proteger al pueblo de Dios. Fue ahí donde David aprendió a usar la honda por la necesidad de defender a su rebaño. Una experiencia que fortaleció su fe y le enseñó a confiar en el Señor, en el gran yo soy. Aleluya. Y cuidar el corazón no es aislarse, sino poder mantener una postura correcta ante la vida, especialmente cuando las cosas no salen como nosotros creemos. A todos nos agrada que nos reconozcan nuestros esfuerzos en el trabajo, en nuestra familia, en el ministerio. Pero ¿qué pasa cuando somos ignorados? ¿Qué pasa cuando organizan una reunión importante y ni se acuerdan de invitarnos? ¿Qué pasa? Eso fue lo que exactamente le pasó a David. Si David se hubiese alimentado de la amargura mientras cuidaba esas ovejas, no habría llegado al trono. De la misma manera nosotros, mis hermanos, no debemos contentarnos con las vivencias del pasado. No deje que su fe mengüe. Las batallas se ganan con fidelidad en lo secreto. Siga adelante, estudie la palabra, mis hermanos. Ore a Dios. Busque la llenura constante del Espíritu Santo. Hay mucho por alcanzar. Hay mucho, hay más para usted y para mí. La pregunta sería, en esta mañana, ya tarde, ¿usted está dispuesto? ¿Usted quiere más? ¿Anhela más de Dios? Para ser usados por Dios, una de las actitudes indispensables que debemos adoptar es la humildad. La humildad no es una baja autoestima ni un complejo de inferioridad. Es reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de la gracia de Dios. Pero debemos cuidar de no caer en la soberbia. Las escrituras nos hablan, ¿verdad? En Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Pero te dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién? A los humildes. A los humildes. Ahora bien, años después, cuando David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, quien lo estaba buscando para destruirlo, se negó rotundamente a hacerle daño al ungido del Señor. Y con esto demostró un corazón verdaderamente humilde, paciente, y se rehusó a ser gobernado por el orgullo o por la venganza. Tenemos el punto 2. Primero era cuidar, ahora vigilar. Vigilar es filtrar las entradas del corazón a través de la obediencia. Y entonces ahí nos vamos a ir a 2 de Corintios 10:5, donde nos dice, 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Sabemos muy bien, mis hermanos, que el campo de batalla es la mente. Entonces, todo acto externo comenzó con un pensamiento interno. Si no se resguarda, los pensamientos incorrectos se transforman en emociones descontroladas y estas emociones en decisiones erróneas. Si cuidar tiene que ver con la actitud interna, vigilar tiene que ver con las puertas de acceso. Y para poder entender qué significa vigilar, debemos mirar el papel del vigía o del atalaya en las escrituras, ¿verdad? Que se describe en Ezequiel y en Isaías. Dice que el atalaya se colocaba en la parte más alta del muro o en la torre para tener ese discernimiento, esa visibilidad panorámica sobre todo lo que se acercaba desde lejos. Un vigía no se podía dar el lujo de dormirse, no podía distraerse. Un solo descuido podía costarle la vida a toda la ciudad. Su labor no era solo mirar y dar voz de alarma clara y oportuna para el pueblo, ¿verdad? Para que el pueblo pudiera apercibirse, para que se pueda preparar para esa batalla. Y espiritualmente nosotros somos los vigías de nuestro propio corazón. Nos corresponde discernir los ataques del enemigo antes de que traspasen las puertas de nuestra vida. Entonces, 1 Samuel 17:17 nos dice, y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Vemos que cuando su padre le pide que le lleve la comida a sus hermanos al campamento militar, dice la palabra que David se levantó temprano, dejó las ovejas bien encargadas con un guardián y fue a cumplir la orden de su padre. Y al llegar al campamento escuchó los insultos de Goliat. Y cuando David empezó a preguntar sobre el tema, su hermano mayor se enojó y lo despreció y lo mandó de regreso que vaya y cuide las ovejas. Pero David no le hizo caso a lo que su hermano le dijo. No perdió la calma, no perdió el enfoque, ni tampoco se desvió del propósito. Mis hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. No se desespere, no se desanime, no se desenfoque del propósito que Dios tiene para usted. Confíe más que nunca en el Señor. Agárrese de su mano. El Señor está con usted, está conmigo, aleluya. Y Dios está preparando, lo está adiestrando y a su tiempo usted lo va a ver. Es Dios el que promueve, no es el hombre. Manténgase firme, manténgase obediente, manténgase perseverante y sea fiel al Señor. La obediencia en lo pequeño va forjando el carácter para poder sostener las grandes bendiciones que vienen del Señor. Amén. Y Lucas 16:10 nos dice, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, dice también lo es más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, vigilar el corazón significa examinar, mis hermanos, todo lo bueno y lo malo que intenta entrar por nuestros ojos y por nuestros oídos. Y lo que sale de nuestra boca. Debemos estar alertas, una alerta máxima frente a lo que consumimos, ¿verdad? En las redes, ¿verdad? En las noticias, en la música y en las opiniones ajenas. Así como vimos la ilustración del pozo, ¿verdad? Al principio, si se deja entrar basura, pequeñas partículas, no podemos esperar que salga agua de bendición. Entonces, si no vigilamos lo que entra, terminaremos pensando primero como el mundo,
sintiendo como el mundo y reaccionando como el mundo. ¿Mm? Amén, aleluya. Por eso debemos llevar cautivo todo pensamiento, mis hermanos, a la obediencia a Cristo. Es el deber de todo buen atalaya someter cada idea al filtro de la verdad, que es la palabra de Dios, antes de que se convierta en una decisión que nos podamos arrepentir. Número 3, el tercer punto es defender. Defender es cerrar la puerta al enemigo y asegurar la victoria. Primera de Samuel 17:45 nos dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vamos a leerlo otra vez. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que levantarse con autoridad espiritual, ya que Dios nos las otorga para enfrentar las amenazas y vencer los temores y no dejar batallas inconclusas. Había un gran desafío en Israel. Ese temible guerrero filisteo de gran tamaño llamado Goliat, proveniente de Gat, descrito como un campeón, dice la palabra, cuya altura dice que alcanzaba entre 2.9 y 3 metros. Todo el ejército de Israel, al verlo, huía de su presencia y tenía gran temor. Pero el corazón de David estaba lleno de celo por la gloria de Dios. Cuando habló con el rey Saúl, David le dijo: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le dijo: solo eres un muchacho. Pero David le testificó de cómo el Señor lo había librado de las garras del león y del oso mientras cuidaba las ovejas. David no confió en sus propias fuerzas. Tampoco confió en la armadura del rey Saúl. Su valentía nacía de su dependencia absoluta en el Señor. Saúl dice que lo vistió a David con sus ropas, le puso el casco de bronce, su coraza, pero David rechazó porque no estaba acostumbrado a ella y eso le impedía caminar con libertad. David no intentó pelear como Saúl. Él utilizó la honda y las piedras, las herramientas que Dios le había enseñado a usar en el secreto, mientras él protegía esas ovejitas. Amén. Dios no nos pide que usemos los dones de los otros, sino pide que pongan en sus manos las herramientas que Él ya nos entregó. Tus pruebas superadas, tus experiencias vividas, son los recursos que Dios usará para hoy y para otros. Esas herramientas que les hablaba son los dones espirituales, los talentos que puso en ti, que puso en mí, para ayudarnos en todo, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos, como digo, la persona del Espíritu Santo que vive en usted y en mí. La pregunta ahora sería: ¿estás utilizando esos dones que el Señor puso en usted? ¿Está utilizándolos? ¿Se están multiplicando esos dones, esos talentos, o los está escondiendo?
¿Qué está haciendo con lo que Dios le puso en usted? Todo lo que Dios nos dio es para glorificar su nombre y poder ayudar a otros a conocer a Jesús y que puedan ver a Dios, ¿verdad? Y que ellos puedan ver que Dios es realmente un Dios real. Solamente dejémonos usar por Él. Entonces la piedra lanzada por David fue guiada por la mano del Señor. Dice que golpeó directamente en la frente y Goliat cayó de rostro a tierra. Pero David no se detuvo ahí, mis hermanos. Mire lo que dice Primera de Samuel 17:51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, dice que salieron huyendo. Salieron huyendo. Entonces un verdadero guardián no deja al enemigo simplemente herido para que regrese después, sino que se levanta y lo remata. Mis hermanos, no podemos dejar las puertas medias abiertas. No podemos coquetear con el pecado. Si dejamos el gigante herido, como puede ser el rencor, un mal hábito, el orgullo, alguna adicción, tarde o que temprano volverá con más fuerza. Defender el corazón exige una renuncia radical y hay que cortar de raíz todo aquello que atente contra nuestra comunión con Dios. La victoria no es completa hasta que la amenaza queda totalmente desarmada. Y mis hermanos, en conclusión, hoy la palabra de Dios nos recuerda cuál es nuestra mayor responsabilidad para ver su propósito cumplido en nosotros. Decíamos que cuidar es mantener un corazón humilde en lo secreto, libre de amargura, cuando, ¿verdad?, somos ignorados o rechazados. Vigilar, ejercer nuestro rol de atalayas, filtrando lo que entra por nuestra mente a través de una vida de obediencia constante a la palabra de Dios. Y 3, defender, levantarnos con la valentía, dependiendo de Dios, para cortar de raíz todo ataque del enemigo y no dejar batallas a medias. El propósito de Dios para nuestras vidas no es el éxito, como decíamos, terrenal. Es la transformación de tu ser a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. Y fue Jesús mismo quien nos mostró cómo vivir esto perfectamente. Y fue el Hijo fiel. Jesús fue fiel, fue obediente en todo momento, guardó su corazón puro. En el desierto, cuando el enemigo quiso contaminar su mente, Jesús vigiló sus sentidos y respondió con la palabra. Con la palabra. En el huerto del Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada, cuidó la postura de su corazón y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue fiel al Padre en lo secreto. Rechazó los aplausos pasajeros de este mundo y caminó en perfecta obediencia hasta la cruz, como nos dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Guardó su alma en santidad. Venció al gigante de la muerte para siempre. Y su obediencia perfecta es lo que hoy nos da la victoria, mis hermanos. Sigamos su ejemplo a nuestro Señor Jesús. Guardemos nuestro corazón con la guía del Espíritu Santo.
Aleluya. Guardemos nuestro corazón, porque de él mana vida. Aleluya. Ahora quiero que usted se ponga de pie. Yo le voy a compartir algo que el Señor me dio unos días atrás. Quiero que cierre sus ojos y solamente escuche. Solamente no me mire a mí. Escuche lo que yo le voy a compartir. Hace unos días atrás yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo me veía que entraba en una iglesia católica. Y veía al padre que estaba a un lado, y este padre había invitado a Juan Carlos Alvarado. Y decía yo en mi mente, pero Señor, ¿qué yo hago qué hago aquí? Pero cuando Juan Carlos Alvarado empezaba a cantar, los católicos, ese grupo que estaba ahí, ellos estaban hambrientos. Y empezaron a danzar, mis hermanos, y se cogían las manos y empezaban a dar vueltas, y a dar vueltas, y a dar vueltas. Y cuando ellos empezaban a dar vueltas, el fuego de Dios caía en ese lugar. Y yo no entendía este sueño, no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero mientras ellos más adoraban, mientras ellos más se metían con el Señor, el fuego de Dios los iba invadiendo, y uno de ellos me agarra la mano, y cuando yo agarro la mano de él, de esa persona, continuaron y el fuego se extendió aún más, aún más. Y yo veía que los rodeaba y ellos estaban felices, cuando de pronto yo me siento en otra habitación, y esa otra habitación estaba llena de una agua, pero una agua cristalina, donde yo empecé a sumergirme en esa agua y empezaba a sumergirme. Yo me sentía tan feliz en esa agua. Cuando llegué a la cima, o sea, tocando el techo, ahí, mis hermanos, yo le dije al Señor, Padre, yo me siento tan bien estando aquí en las alturas. Yo me siento tan bien estando aquí adentro, Señor. Había solamente una persona, que esa persona era una mujer quien estaba al otro costado, y yo la veía que ella bajaba y subía a otras personas. Cuando de pronto escucho la voz y me dice, no siempre puedes estar en las alturas. No siempre puedes estar aquí en las alturas. Tienes que bajar para poder ayudar a otros a subir. Tienes que alcanzar a otros. Tienes que alcanzar a otros. Hermanos, si realmente nosotros no tenemos un corazón puro, transparente, ¿cómo podemos ayudar a otros, mis hermanos? El Señor no nos pide que seamos perfectos para ayudar a otros. Solo nos pide que seamos un canal transparente. Mire lo que dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios no nos pide que guardemos nuestro corazón para vivir en una burbuja espiritual, aislados del mundo y disfrutando del agua. Nosotros no solamente estar arriba. Dios guarda nuestro corazón y nos llena de su agua pura para que bajes al valle tal como lo hizo Jesús. Tomes la mano al que está caído, al que está confundido, al que está ardido en necesidad, y lo ayudes a subir hasta la presencia del Señor.
Segunda de Corintios 1, 3, 4 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación en que nosotros somos consolados por Dios. Por nuestras propias fuerzas, mis hermanos, no podemos. La mente falla, la carne es débil. Pero cuando contemplamos la obediencia de Jesús y la entregamos totalmente a la guardia de nuestro corazón, al Espíritu Santo, su paz, su victoria se convierte en la centinela de nuestra vida. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Tú conoces, Señor, nuestro corazón más que todas las cosas. Tú conoces lo que hay ahí dentro, Señor. Como dijo David, examina mi corazón. Examínanos, Señor. Nosotros queremos ser ese canal, Padre, de bendición. Queremos ayudar a otros, Padre. Pero necesitamos que seas tú, Padre, examinando nuestras vidas. Examina, Señor, nuestro corazón en esta tarde, Señor amado. Examínanos. Sé tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Estamos dispuestos, Señor. Aquí estamos delante de ti, creyendo en ti. Ayúdanos a ser obedientes, Padre, como tu Hijo Jesús. Ayúdanos a ser fieles, a ser perseverantes, Señor. A buscar más de ti, mi Rey Jesús. A poder ser ese canal transparente, Señor amado. En el nombre que es sobre todo nombre. Te lo pedimos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en este día. Estamos seguros de que Dios ha ministrado tu vida. Si tienes una petición de oración o deseas más información acerca de TCI, te dejamos nuestra información en la descripción. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.